En la legendaria Grecia antigua, un joven príncipe llamado Jasón, heredero del reino de Iolco. Cuando era apenas un niño, su prima Pelias le arrebató el trono por la fuerza tras asesinar a su padre, el rey legítimo. Jasón creció ignorando su realeza, siendo criado como un humilde pastorcillo, pero el destino tenía planes mucho mayores para él. Un día, mientras caminaba por la ciudad, una anciana le pidió ayuda para cruzar un río turbulento. Al intentar cargarla, se le cayó al agua una de sus sandalias. La misteriosa mujer resultó ser nada menos que la mismísima diosa Hera disfrazada, que había puesto a prueba la bondad de Jasón. Complacida, la deidad le reveló su verdadera identidad y su derecho al trono. Pero para reclamar su reinado, tendría que emprender una misión prácticamente imposible: viajar a la lejana tierra de Cólquida y recuperar el mítico Vellocino de Oro. La leyenda del Vellocino de Oro se remontaba a antiguas épocas. Se decía que un carnero alado de resplandeciente lana dorada había sido enviado por los dioses para salvar a los niños Frixo y Hele, quienes huían de su malvada madrastra. Desafortunadamente, Hele cayó al mar y se ahogó durante el vuelo. Frixo llegó a salvo a Cólquida, y en agradecimiento a los dioses, sacrificó al maravilloso carnero y colgó su preciado vellocino en un roble del bosque sagrado, donde era custodiado por una terrible serpiente inmortal de 100 cabezas. Hera le propuso a Jasón que si lograba capturar ese codiciado vellocino, ella intercedería ante los dioses para que le fuera restituido su trono. Era una oportunidad que el joven no podía dejar pasar. Reuniendo un grupo selecto de los más valientes guerreros y marineros de toda la Hélade, partió en una embarcación de nombre Argos hacia la misteriosa tierra de Cólquida. A esta célebre tripulación se le conocería como los Argonautas. La travesía fue larga y peligrosa, plagada de escalofriantes desafíos y criaturas mitológicas de pesadilla. Los Argonautas tuvieron que enfrentarse a temibles guerreros de la raza de los Doliones, esquivar el aullido paralizante de las sirenas, sobrevivir a las rocas que se movían solas llamadas Symplegades y vencer a los feroces Stinfálidas, unos terroríficos pájaros de afilados picos metálicos. En su aventura, Jasón fue acompañado por héroes de leyenda como Hércules, Telamón, Peleus, Tifis, Orfeo y los gemelos Cástor y Pólux. Este último par poseía el don de la inmortalidad que se turnaban día a día para sobrevivir. Finalmente, después de incontables vicisitudes y penurias, los argonautas lograron arribar a la lejana región del Mar Negro, donde se erguían los palacios del reino de Cólquida, gobernado por el monstruoso rey Eetes. Jasón consiguió una audiencia con Eetes implorando que le entregara el mítico Vellocino de Oro. El codicioso rey accedió, pero a cambio le impuso 3 trabajos imposibles de completar: uncir a un par de enormes toros que respiraban fuego por sus fauces, arar con ellos un enorme campo y sembrar los dientes de una serpiente para cosechar un ejército de guerreros espectrales con los que tendría que luchar. La misión parecía un suicidio, pero Jasón contaba con un arma secreta: la hermosa princesa Medea, hija del rey Eetes, quien se había enamorado perdidamente del apuesto héroe griego y decidió ayudarlo valiéndose de sus poderes de hechicería. Gracias a los mágicos ungüentos y encantamientos de Medea, Jasón logró domar a los toros de fuego, arar los campos, derrotar al espectral ejército de guerreros y apoderarse del codiciado Vellocino de Oro tras matar al temible dragón guardián de 100 cabezas. Sin embargo, la traición de Medea enfureció a su propio padre, quien ordenó la ejecución de los argonautas. En un audaz escape de Cólquida, Medea asesinó a su hermano varón, convirtiéndose así en una figura trágica que cargaría con la culpa por el resto de su vida. Tras burlar una épica persecución, la nave de Jasón y sus compañeros inició el arduo regreso por el mar, llevándose consigo el legendario Vellocino. Vencieron a temibles criaturas del Ponto Euxino, como los terribles sibilenos o los brutales guerreros moschos. También debieron superar peligros como la atracción mortal de las rocas de Escila y Caribdis, o el encantamiento de la diosa Circe que convertía a los hombres en animales. Finalmente, después de años de indescriptibles aventuras y desventuras, los argonautas consiguieron regresar a Iolco con el codiciado Vellocino de Oro en su poder. Jasón se presentó desafiante ante su malvado tío Pelias, exigiendo que le devolviera su legítimo trono. Sin embargo, Pelias no estaba dispuesto a cederlo tan fácilmente. Le exigió a Jasón
que primero realizara un cruento sacrificio para redimirse ante los dioses por los crímenes cometidos durante su travesía. Medea, llena de sed de venganza, convenció al incauto Pelias de que si reunía a los miembros descuartizados de un carnero en una caldera hirviente, ella usaría su magia para rejuvenecerlo por completo. El tonto rey creyó el engaño y permitió que sus propias hijas descuartizaran su cuerpo para meterlo en la caldera. Pero cuando éstas se disponían a agregar más leños a la hoguera donde hervía el preciado líquido, Medea se detuvo y se negó a completar el hechizo. Pelías había muerto de forma horrible, y Jasón finalmente pudo reclamar su trono. No obstante, la alegría del triunfo fue opacada por la culpa y el horror que embargó a Jasón al ver el sangriento fin del usurpador. Él y Medea terminaron siendo expulsados de Iolco por los crímenes perpetrados. Iniciaron así una errante vida de exilio y deshonra, perseguidos por los fantasmas de su propio pasado. Durante años vagaron sin rumbo por distintos reinos de la Hélade, siendo rechazados por todos, hasta que finalmente encontraron refugio en la ciudad de Corinto. Allí reinaba el bondadoso rey Creonte, quien les concedió asilo político y los trató como huéspedes distinguidos. Con el tiempo, Jasón se hartó de la vida nómada y de los remordimientos. Abandonó a la hechicera Medea para desposarse con la joven princesa Glauce, hija del rey Creonte. Este acto de traición enloquecido de celos a Medea, quien urdió una espantosa venganza. Haciéndose pasar por una humilde mendiga, logró que Glauce aceptara unos presentes de buena fe, un velo nupcial mágico y enjollado. Cuando la joven desposada se colocó estos obsequios envenenados, ardieron en llamas consumiéndola viva de forma horripilante. Lo mismo ocurrió con el rey Creonte al intentar salvar a su hija. La venganza de Medea no terminó ahí. Enfurecida al ver que Jasón rehacía su vida con otra mujer, asesinó cruelmente a sus dos propios hijos que había tenido con el héroe argonauta, los pequeños Mérmero y Feretes. Tras perpetrar esta masacre familiar, la desquiciada Medea huyó en un carro tirado por dragones alados, abandonando al desconsolado Jasón envuelto en su dolor y sus pesadillas. Este final tan trágico persiguió durante mucho tiempo los pasos de Jasón y Medea, volviéndolos figuras malditas. Ella condenada a vagar por la eternidad con las sombras de sus terribles actos. Él sobreviviendo como un ser vacío, despreciado por haber traicionado a los suyos por ambición y egoísmo. El vellocino de oro, aquella reluciente reliquia que los había impulsado a realizar su odisea, quedó manchado con la sangre de los inocentes que murieron a su paso. El brillo dorado de la gloria heroica se opacó por las tinieblas del horror. Muchos cuentan que el espíritu errante de Jasón aún ronda por los antiguos mares griegos, condenado a revivir eternamente su viaje en búsqueda del vellocino, recordando una y otra vez a sus amados hijos brutalmente sacrificados por la venganza de Medea. Otros aseguran que el alma de la hechicera vaga igualmente en pena, apareciendo como un espectro en las noches de luna llena, llevando en sus brazos los restos de Mérmero y Feretes mientras exhala desgarradores llantos de arrepentimiento. De esta forma, el mito de Jasón y los argonautas perduró a través de los siglos no solo como una epopeya de heroísmo y aventuras, sino también como una escalofriante tragedia sobre la avaricia, la traición y las consecuencias de tentar demasiado a los caprichosos dioses. El vellocino, aquella piel dorada que un día fue símbolo de prosperidad, terminó mancillada por los actos impuros de quienes la codiciaron, convirtiendo un noble viaje en una maldita travesía que sembró el dolor y la muerte a su paso. Una leyenda dorada que se tornó oscura para siempre.